Busquen en Romanos 14, por favor. En Romanos 14. Ahora vamos a tener el primero de dos pequeños estudios en relación con la Navidad. Supuesta Navidad. Hoy y de hoy en 8 que cae en el 25 de diciembre. Y vamos a aprovechar de estas dos fechas para tratar de mantener un enfoque correcto, ¿no?, de este tema, que siempre por estas fechas se vuelve difícil para muchísimas personas, y especialmente en el contexto cristiano, todo lo que sucede en las reuniones de familia y las actividades especiales. Y alguien me preguntó hoy si nosotros tenemos la costumbre de tener una reunión de familia, una comida especial en Nochebuena. Le dije que no, desde un principio, ¿no? Porque por estas fechas no estamos aquí todos, ¿no? Normalmente nuestros hijos se van, nos quedamos aquí solitos en casa y tratamos de apartar otro día, otro tiempo para convivir con la familia, pero se nos hace difícil porque ya empezó todo este asunto, ¿no?, de Guadalupe Reyes, y muchísimas personas en el contexto de nuestra familia, personas que no van a regresar, se van este fin de semana, este domingo, en la tarde, noche, y no regresan hasta pasando Reyes, ¿no? Y para nosotros yo estoy hablando aquí de Tomás y Lisa, es el peor tiempo para salir de casa. Y es buenísimo que se vaya tanta gente a la Ciudad de México, porque se vuelve una ciudad más tranquila, más segura, en teoría más segura, y y disfrutamos, ¿no?, el gran cambio que sucede por estas fechas cada año en nuestra ciudad. Pero estamos en Romanos 14. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta noche a volver a poner en un contexto correcto el tema de esta época navideña, y que lo que veamos sea de gran provecho y edificación en nuestras vidas. Y por eso te pedimos, damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dar lectura al capítulo 14 de Romanos, y leyendo prácticamente todo el capítulo. Si ya lo tienen en sus Biblias, este capítulo es de mucha ayuda. Estaban divididos entre sí los miembros de la iglesia en la ciudad de Roma en aquel entonces, en relación con cuestiones del calendario judaico, o sea, días festivos que celebraban los judíos. Y aquí en el contexto obviamente había judíos convertidos al cristianismo que querían seguir celebrando algunas de estas fiestas y fechas. De igual manera estaban divididos en relación con comidas y en el contexto, ¿no?, la dieta restringida que guardaban los judíos en contraste con la dieta muy diferente que guardaban o que practicaban los creyentes gentiles en la misma iglesia. Y estamos hablando de algo más allá de tacos y hamburguesas aquí, en relación con estas distinciones y las leyes alimenticias del Antiguo Testamento. Y luego en relación con bebidas. En el contexto aquí incluso se menciona
el tema del vino más de una vez, ¿no? Como un tema que los tenía divididos. Es un tema de tremenda controversia y en relación no con el uso en sí de bebidas alcohólicas, sino con el abuso. Y ahora vamos a agarrar el hilo aquí leyendo todo el capítulo 14 de Romanos. Dice, recibid al débil, en nuestra versión antigua, al flaco en la fe. Esto es el gran tema de fuertes y débiles en la fe. Hace muchos años hicimos una miniserie sobre los textos que hablan de esta distinción. Normalmente los débiles o los flacos en la fe son personas recientemente convertidas o personas que llevan menos tiempo dentro del contexto del cristianismo bíblico y a la vez personas inmaduras y personas que no tenían el pleno entendimiento, el pleno conocimiento de algunas cuestiones doctrinales y prácticas y personas que no habían en su peregrinación hacia el cielo, que no habían tenido suficientes experiencias para salir de muchas dudas y había confusión, dudas, cuestionamientos. Y esto es el tema aquí de que hemos de recibir a estas personas, pero no con el fin de la versión antigua para contiendas de disputas. Y es un tema, la traducción aquí es muy diferente en varias versiones. La idea es no para discutir sobre temas de duda, así lo voy a decir. Y hay personas que a eso se dedican, están en todas las iglesias, están constantemente con su supuesto conocimiento, normalmente combinado con un tipo de legalismo, y están constantemente levantando pleitos, ¿no? En relación con diferentes temas, como vamos a volver a ver el día de hoy. Esto es lo que sucede con el tema de la Navidad, por lo menos en otros países, ¿no? Que llevan una larga historia del cristianismo. Ese es un tema de muchísima controversia para muchos creyentes. Y luego en el versículo 2, uno cree que se ha de comer todas las cosas, estaban divididos sobre cuestiones alimenticias, y otro que es débil, y esto es un tema incluso de la debilidad de su conciencia, de una conciencia mal enseñada, mal programada, come legumbres, ¿no? Esta es la traducción en la versión antigua. O sea, se abstenían de carne. Y como al estilo vegetariano hoy en día, pero es algo más complicado lo que está aquí de por medio. Luego en el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque estaban haciendo exactamente eso, estaban peleando, estaban juzgando. Y el por qué no, porque Dios lo ha recibido, lo ha levantado al uno y al otro. Los dos son creyentes y han sido perdonados, justificados y aceptados por Dios. ¿Y tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Es simpático aquí, su propio Señor está en pie o cae, mas se afirmará, se mantendrá de pie, porque poderoso es el Señor para mantenerlo, no afirmar a esta persona y ayudarle a permanecer de pie en vez de caer. Es una ilustración gráfica, ¿no? Luego el tema de diferencias entre un día en el calendario religioso de aquel entonces y otro día. Y otro juzga, uno que hace diferencia por un lado y otro creyente en la misma congregación juzga iguales todos los días. Y la fórmula aquí la vamos a ver terminando nuevamente el día de hoy con este pequeño estudio. La regla, la primera aquí es que cada uno esté asegurado, se traduce plenamente convencido en su propia mente, ¿no? De estar, y la idea es de estar haciendo lo correcto. O sea, de que debemos actuar aquí en base a convicciones bíblicas basadas en la palabra de Dios. Es la única forma para estar
asegurado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, de estar haciendo lo correcto. Y luego, en el versículo 6, el que hace caso de un día, ¿no? Un día, podríamos dar una larga lista de ejemplos de los días festivos, ¿no? El día de Pentecostés sería un ejemplo clásico. Hacedlo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace. Y la misma regla para el Señor. El motivo en ambos casos es para agradar al Señor. Lo mismo con las comidas. El que come para el Señor, come, es la idea, ¿no? Y esto lo sabemos porque no come como ateo, sino dando gracias a Dios. De igual manera, el que se abstenía de comer ciertas, por ejemplo, la carne de puerco sería un asunto aquí, del lado de los creyentes gentiles, en contraste con los judíos, no come para el Señor y da gracias a Dios. O sea, del uno o del otro lado, la motivación es igual. Y la regla en el versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o que vivamos o muramos, del Señor somos. Y aquí se mete de por medio el tema de la soberanía de Dios y su control sobre nuestra estancia en este mundo en relación con todos los detalles grandes y pequeños, hasta que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas. Somos inmortales. Y en el contexto hay un gran argumento sobre el señorío de Cristo. En el versículo 9, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces se mete de por medio todo el tema del señorío de Cristo sobre cada creyente, comenzando con lo más esencial, con su vida y el tiempo que Dios le ha otorgado para ser de este mundo, para permanecer vivo. Y luego en el versículo 10 vuelve a la misma regla. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y esto es un gran tema en donde se combinan aquí juicios ilícitos y incluyendo el desprecio en nuestro corazón hacia los creyentes que no están haciendo exactamente lo que nosotros hacemos en estas cuestiones. Y dice, ¿por qué están haciendo esto? Porque todos, en el versículo 10, hemos de estar ante, esto es el famosísimo bema, la palabra griega, tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que la conclusión, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. En el día de juicio habrá una investigación de lo que hicimos o no con nuestra vida cristiana. En una lista tremenda de cosas habrá un juicio, una investigación y todo el tema de recompensas y pérdidas de por medio en el asunto. Lo que no está de por medio es nuestra salvación. Por gracia somos salvos, pero lo que hicimos nos llevará en el día de juicio frente a Cristo mismo para que nuestras obras sean puestas a prueba. Y esto, cada uno dará a Dios razón de sí. Y la conclusión otra vez en 13, así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien, por lo contrario, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. ¿Qué es esto? De no perjudicar, escandalizar o ser motivos de tropiezo para los demás creyentes. En 14, la fórmula aquí es tremenda, importantísima. Yo sé, vean lo que dice. Yo sé, confío en el Señor Jesús, hablando de estas cuestiones alimenticias, que de lo suyo no hay nada en sí mismo, ¿no? Inmundo, no hay nada que en sí mismo, es la base de esta afirmación, es lo que dijo Cristo, no es lo que sale, o mejor dicho, no es lo que entra por la boca al cuerpo de una persona. Esto no es lo que le contamina ante Dios, es lo que sale de su corazón. Y hay una larga lista de textos que nos sacan de dudas sobre estas cuestiones alimenticias. Y aquí este texto dice
que no hay nada en sí mismo inmundo, a menos que fuera a ser mole, ¿no? Algunos de ustedes que conocen mi opinión sobre el mole, eso es una mala broma, pero nos sirve de ilustración porque hay personas que piensan exactamente así, que hay cosas que te contaminan en relación con la comida o la bebida. Pero luego viene agregado a esto, más aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, que la cosa que se está contemplando hacer pudiera ser pecaminosa o que le pudiera contaminar, ¿no? Para esa persona, para él, para ella, esa cosa es inmunda. No es una cosa santa, sino una cosa pecaminosa. Y luego en 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor, ya no andes conforme a la caridad. Y este texto también es uno de los más citados en una lista de ejemplos. No, la versión antigua traduce la palabra arruinar. No arruinas, se traduce echar a perder, en algunas versiones modernas van a un extremo y convierten la palabra en algo más fuerte y ponen la palabra de desuso de nuestra libertad cristiana que les van a ocasionar a caer. No arruinas con tu comida aquel por el cual Cristo murió. No sea pues blasfemado vuestro bien. Esos son ejemplos increíblemente fuertes de cómo hemos de tener muchísimo cuidado con estos asuntos. Y luego la otra regla aquí citada muchísimas veces en un contexto diferente, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve en conformidad con esta regla a Cristo, agrada a Dios y es aceptado por los hombres. Y otra vez hay una tremenda lista de conclusiones. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación los unos a los otros. No destruyes. La advertencia anterior es de no echar a perder tu relación con otros creyentes en relación con estos temas, no hacerles daño. Y aquí, de no destruir la obra de Dios. Y hay personas increíblemente que son capaces de destruir la iglesia, destruir metafóricamente la obra de Dios por cuestiones de comidas o bebidas, ¿no? Por causa de la comida. Y luego todas las cosas a la verdad son limpias. Vuelve a decir que nada en sí mismo es pecaminoso en estas cuestiones. Más malo es al hombre que come con escándalo, ¿no? Ese es un ejemplo clásico de personas que pueden usar todo esto para provocar escándalos, ¿no? Y hacer daño a la obra de Dios. Y entonces la regla en el 21, bueno, es, vean, no comer carne, este asunto que está al principio del capítulo, los vegetarianos sería el asunto hoy en día, aunque no estaba hablando de eso, estaba hablando de carne de puerco, ni beber vino. Vean, este es un tema de increíbles controversias hasta el día de hoy, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Tres cosas, ¿no? Tú puedes provocar a otras personas a caer en pecado, tú puedes ofender a otros creyentes, en el tercer caso, tú puedes debilitar, hacer daño, ¿no? Debilitando la fe y la estabilidad de otros creyentes. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado, esa es la regla la más importante aquí. Bienaventurado, esa es la verdadera felicidad, la verdadera
salvación incluso está en la palabra bienaventurado y todas sus implicaciones. Bienaventurado al que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, mas el que hace diferencia entre un día a otro, entre una comida o otra, es condenado, ¿no? Si procede en base a esta regla, porque no comió por fe. Y luego la última frase aquí también es un texto increíblemente citado en diferentes contextos. Todo lo que no procede de la fe, todo lo que no se hace en base a la fe. Y aquí la fe es la misma cosa. La convicción de estar haciendo lo correcto es pecado. ¿Y esto por qué? Porque ese tema, ¿no?, se refiere a la intención de la persona. Si la persona está dudando si hago tal o cual cosa, pudiera estar pecando, y de todas maneras procede a hacer esta cosa, para esta persona lo que hace es pecado, ¿no? No porque sea en sí mismo o en sí misma la cosa pecaminosa, sino por la intención, por el motivo. Entonces, aquí vienen un montón de asuntos. Tardamos 10 minutos leyendo el texto. Y ahora vamos a hacer un mini resumen de todo este asunto de la Navidad en este contexto, ¿no?, que acabamos de ver aquí, las reglas bíblicas que gobiernan la libertad cristiana. Estos no son las únicas reglas, las mismas están en 1 Corintios y en otros textos, pero aquí tenemos el tema más ampliamente tratado. Ahora, cuando nos acercamos a la época navideña, este tema lo tenemos que analizar y recordarnos y volver a hacer énfasis sobre lo que vamos a escuchar ahora cada año, ¿no? Porque todos nosotros hemos recibido, como en aquel entonces, estos puntos de conflicto entre los creyentes en la iglesia en Roma. Todos nosotros hemos recibido de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestro trasfondo religioso, una lista de tradiciones navideñas que invariablemente, ¿no?, las vamos a observar o en algún sentido tomar en cuenta en esta época. Y lo que siempre hay que volver a discutir esto, ¿no? Lo que siempre está sobre la mesa es lo siguiente. Hemos recibido todo esto como una herencia, en la mayoría de los casos algo inculcado en nosotros desde nuestra niñez, como a mí me tocó en mi adolescencia, vivir en Alemania. Vi a primera mano las costumbres y tradiciones, ¿no? No tan solo en Alemania, en Francia y varios países europeos, tuve la oportunidad de ver eso. Tengo el trasfondo de lo que se hace en los Estados Unidos, en lo que yo uso siempre la palabra sin el deseo de ofender. Es un tema cariñoso para con nosotros cuando hablamos de Gringolandia. Ahora se llama Trumplandia, si no te has dado cuenta, pero es el mismo país. Estas tradiciones varían increíblemente, ¿no? Y a nosotros nos ha llamado la atención. Yo me acuerdo hace 30 años, hace 40 años en México, cuando nadie quería ver a Santa Claus por ningún lado. Ahora Santa Claus se oponían totalmente a este asunto de Santa, y guardaban celosamente las tradiciones en relación con los reyes. Les sorprende a tantas personas cuando les decimos, esto de reyes no existe en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y una lista de países europeos. Tampoco, nunca han escuchado de eso. Ni una palabra sobre esto del Día de Reyes. Nada en lo absoluto. Pero vuelvo a mi punto aquí. Súper celosos en relación con el Día de Reyes y nada de Santa. Y ahora Santa está en la gasolinera, está en cada centro comercial, en cada tienda de autoservicio, hasta en el Oxxo. Ahí está Santa, ¿no?
Nosotros vimos, estábamos ayer en un centro comercial, comprando, ¿no? Lo básico para la semana. Y nos dio tanta risa ver a un pequeño niño profundamente dormido en el carrito, ¿no? Ahí estaba su mamá y el niño estaba vestido como Santa, ¿no? Y deberíamos haber sacado 1000 fotos porque precioso, ¿no? Se veía así este pequeño profundamente dormido, pero con una pequeña sonrisa y su vestido de Santa Claus. Y estoy ilustrando que cómo todo esto puede cambiar, ¿no? Nosotros lo vemos aquí con la forma en que han fusionado Halloween con el Día de Muertos y al comercializarlo, ese es el gran tema, la comercialización de estos días tradicionales o festivos. Halloween va ganando, por lo menos en la cuestión económica, todo lo que se gasta en el Día de Muertos. Y se han fusionado estas cosas en los últimos años y tan solo los que saben, ¿no? De otra época, de otro tiempo, de otras tradiciones, se dan cuenta, se percatan de cómo esto es algo siempre en transición y que va cambiando poco a poquito. Pero lo vuelvo a decir, hemos sido desde pequeños sujetos a estas tradiciones culturales, familiares, nacionales, y hemos sido precondicionados, preprogramados para acercarnos a esta época pensando en ciertas cosas. Incluso es un tema extraordinario. El precondicionamiento psicológico, la preprogramación de expectativas, esperanzas y reacciones emocionales y psicológicas en la época navideña es un tema extraordinario. Y, y si tomamos en cuenta el hecho de que esta historia, cada vez que lo mencionamos, ¿no? En la Unión Americana, si nos remontamos a Inglaterra, a la época puritana, es un lapso de mínimo de 200 años cuando era prohibido observar la Navidad, prohibido por ley. Y con multas y cárcel, si te encontraban haciendo caso de algo el 25 de diciembre, te iban a encerrar y multar. En Puritan New England, en la Nueva Inglaterra, en la época puritana en los Estados Unidos, las 13 colonias, así el asunto. Y para dar un ejemplo de cómo esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora, en segundo lugar, a lo largo de nuestras vidas, hemos cultivado, ¿no? Todo esto, sentimientos, emociones, reacciones psicológicas, que se relacionan siempre con esta época. Y esto está vinculado con lo anterior, con la forma que hemos sido preprogramados para pensar, actuar durante por lo menos Guadalupe Reyes, ¿no? Si no es todo el mes de diciembre, todo el mes de enero, hemos sido preprogramados para sentir y actuar en relación con todo este paquete. Y esto se combina con la música navideña, los adornos, nuestra memoria, experiencias desde nuestra niñez, desde pequeños, ¿no? Sueños, esperanzas, fantasías. Hay una lista extraordinaria de películas en el primer mundo que son consideradas como películas tradicionales y la gente como zombies vuelven a ver y vuelven a poner y vuelven a buscar esas películas en la época navideña, de la misma manera como la música navideña secular está bombardeándonos constantemente en las estaciones de radio y en los anuncios comerciales. Y todo este gran paquete, ¿no? Está presente cada año tras año tras año en nuestras vidas.
Y el tercer punto es, todo esto nos sujeta a una tremenda presión en relación con el mundo incrédulo que nos rodea, una tremenda presión para conformarnos a todo esto, para aceptarlo, ¿no? Y para dejarnos llevar por lo que siempre llamamos el espíritu navideño, este espíritu navideño, que en su mayor parte no tiene nada que ver con la encarnación de Cristo. Es el espíritu mundano, en donde se mezcla una lista de cosas, ¿no? Las concupiscencias de la carne, los ojos, la soberbia de la vida, como ya lo sabemos, el materialismo, etcétera, y la presión para conformarnos a todo esto está en nuestras familias, muchas veces en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestra pareja, en nuestros amigos, en el trabajo, en los anuncios de televisión y radio, los centros comerciales. La religión común no cuestiona ni duda, ni nunca hacen nada, ¿no? Porque eso es la época cuando pretenden sacar más dinero de sus feligreses y con el paso de los tiempos, yo me acuerdo cuando no había realmente ofertas navideñas en este país. Luego, me acuerdo cuando comenzaron al ver lo que es el Black Friday, y muchos nunca han entendido. Black Friday es el viernes después del Día de Acción de Gracias, que siempre cae en el último jueves del año, del mes de noviembre en cada año. Es el último viernes normalmente del mes de noviembre. Comienza en este viernes la época navideña, comercial, material, de ventas y ofertas, y comenzaron aquí a copiar todo esto con el Buen Fin. Y luego superaron los de Black Friday. Black Friday quiere decir que es el día, black es negro, cuando si están con números rojos en la contabilidad de su empresa, por lo menos en el día, viernes, Friday, del último viernes del mes de noviembre, pretendan vender tanto para ajustar las cuentas y tener mayores ventas y ganancias, ¿no? Para borrar los números rojos y convertirlos en números negros o black en inglés. Y aquí lo están imitando con el Buen Fin, y la presión cultural, psicológica, hasta económica, emocional, yo siempre digo hasta diabólica, es enorme. Y muy pocas personas pueden resistir todo esto. Y cuando yo digo resistirlo, se dejan llevar, se dejan dominar, ¿no? Por el espíritu navideño. Y luego, el cuarto punto aquí es, siempre tenemos que guardar en mente los hechos históricos acerca de la Navidad. Y estos hechos históricos son muchísimos, aquí los voy a resumir. El primer hecho es el hecho de que Cristo no dice nada sobre esto en su palabra. La Biblia guarda silencio sobre la fecha del 25 de diciembre, ni una palabra, ni una idea, ¿no? Todos los argumentos van yo estoy convencido, por primavera o otoño, y probablemente es primavera, la fecha, ¿no? Del nacimiento de Cristo. Y sin embargo, la Biblia no nos ordena, no nos manda, no dice nada, y todo este argumento, ¿no? De qué debemos hacer, lo que Dios nos ordena, ¿no? Esa es la primera regla. Y otros dicen, no, pero Dios no lo prohíbe, entonces podemos hacerlo. Sí, pero el tema es complicado. El hecho de que la Biblia guarde silencio sobre esto es algo importantísimo. No hay ni una palabra acerca del 25 de diciembre en la Biblia de nadie. Y menos un ejemplo de creyentes apartando ese día para una celebración religiosa, social o algo. Nada, ni una palabra. Y luego los que dicen, no, pero estamos celebrando el cumpleaños de Cristo, ¿no? Estaba comentándolo con Lisa. Desde un principio esta idea del cumpleaños de Cristo es un tema en donde hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué pensarías tú si
si veo aquí a Jairo, ¿no? Jairo, hoy vamos a celebrar tu cumpleaños. Pero Jairo me dice, pero no es mi cumpleaños. No, 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 no. Yo insisto en que hoy vamos a celebrar, Jairo, tu cumpleaños, pero mi cumpleaños es en otra fecha. No, no, no nos importa cuál sea la fecha. Nosotros lo vamos a hacer, te guste o no. ¿No? ¿Qué tipo de necesidad hay en esto cuando ni sabemos la fecha? Es lo que estoy diciendo. Y luego, cuando vemos que ni Cristo ni los apóstoles celebraron ese día, no hay nada, ¿no?, en relación con esto, menos un mandamiento, una orden divina, ¿no? Cero. Y esto desde un principio lo que nos conduce a concluir de entrada es, primero, ningún creyente está obligado en sentido moral o espiritual, ningún creyente está obligado a guardar ese día. Esto no es un deber cristiano, no tiene nada que ver con obediencia o desobediencia a Dios. Nuestra conciencia está libre de cualquier obligación y hay personas que a propósito hacen caso omiso de todo esto, como vamos a volver a ver al concluir. Y segundo, ninguna iglesia puede imponer sobre nosotros alguna responsabilidad en relación con el 25 de diciembre. No estamos obligados a tener un culto especial, menos el 25, el 24. Y hay iglesias en todo el mundo que a eso se dedican, ¿no? Y la misa y la iglesia católica, ¿no? Nadie cuestiona esto y piensa, ¿no?, que si tú no has ido, no has asistido en todo el año, te van a perdonar lo que se llama coloquialmente, ¿no?, en el contexto católico, la Semana Santa. Van a decir, no puedes irte a donde quieras ir en Semana Santa, pero por lo menos el 24, la misa a la medianoche o al mediodía, el 25, tienes que asistir, ¿no? Y la gente lo hace. Y en otros contextos, si una iglesia se atreve a no predicar un sermón, entre comillas, navideño, el domingo más próximo al 25 de diciembre, lo consideran como una ofensa, como un escándalo, o peor, como un pecado. Pero el primer punto es, no hay nada en la Biblia sobre este asunto. Primero. Segundo, rápido, se nos va a ir el tiempo. La fecha del 25, y cualquier persona puede hacer un rastreo buscando en internet, en una lista de páginas que comprueban esto. La fecha del 25 de diciembre es una fecha pagana, romana, escogida en relación con el solsticio de invierno, y en el contexto histórico, el culto, el solsticio de invierno es el día más corto, ¿no?, y la noche más larga del año en relación con el sistema solar, y celebraban todos los grupos paganos europeos y también en el Medio Oriente un culto al dios de la borrachera, un culto al dios del sol, y así es una tremenda lista de argumentos históricos sobre esta fecha en el mes de diciembre. Y la Iglesia Católica Romana escogió arbitrariamente, no, escogieron esta fecha para fusionar en sus esfuerzos, ¿no?, de sincretismo, de fusionar el cristianismo con el paganismo. Seleccionaron esta fecha señalándola enseñando que Cristo nació en esta fecha, para aprovecharse, ¿no?, de las fiestas que los grupos paganos ya estaban haciendo en esta fecha. Y las fiestas que siguen haciendo hasta el día de hoy son muy parecidas a aquellas, ¿no? Y la primera fecha es por el año 334, 5, 6, 7. La primera vez estamos hablando ya de 3 siglos después de la muerte de Cristo, cuando comenzaron los católicos romanos en algunas partes
de Europa a celebrar ese día. Y hay muchísima documentación que tú puedes ver en cualquier libro histórico de cualquier grupo. Vas a ver lo mismo. Y a la luz de esto, lo que siempre dicen los que se oponen al 25, dicen que la fecha en su origen, que su padre es pagano, su madre es romana y su hijo es un híbrido, es lo que dicen, ¿no? Esta mezcolanza, fusionando el paganismo con el catolicismo romano, resulta en un híbrido que no es de origen divino. Y el próximo hecho acerca de la época navideña, rápido, es lo que nosotros sabemos. Es la peor época del año para todo tipo de pecados. La época navideña es una época que el mundo ha convertido en una celebración pagana, humanista, materialista, carnal e idólatra. Esta descripción la conocemos. Cuando decimos que es una celebración pagana, acabamos de mostrarlo. Su origen es pagano en relación con la fecha, ¿no? Celebrada. Y es una celebración centrada en una serie de actividades que no tienen nada que ver con el nacimiento de Cristo, nada que ver con la encarnación de nuestro Señor Jesús y nada que ver con la religión cristiana. Hasta el grado en que hay mucha gente que ignora la realidad de todo esto. En países no cristianos, en la India, en Japón, para dar un ejemplo clásico, en algunos lugares musulmanes incluso, donde dominan los musulmanes, han adoptado aspectos, ¿no?, de la celebración humanista, materialista, idólatra, porque no quieren perder la oportunidad, ¿no? Es increíble, los grupos militantes ateos en Inglaterra, es un fenómeno extraordinario. Hasta Richard Dawkins asiste a la iglesia por estas fechas porque le gusta escuchar tanto los himnos navideños, la música navideña, los adornos navideños, y se burla por completo de las enseñanzas bíblicas y de la Biblia y del Evangelio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Es el enemigo declarado. Y sin embargo, y no obstante, no quiere perder la oportunidad de participar, ¿no?, a nivel social. Cuando en esta lista las cosas, ¿no?, la celebración humanista, es increíble esto. Si no has visto los anuncios y comerciales en el primer mundo, es increíble. La celebración basada en la bondad humana, la buena voluntad, el espíritu navideño bondadoso, obras de caridad, de amor, de ayuda, de benevolencia, todos basados en un concepto humanista, ¿no? Completamente humanista. Si no entienden el concepto en la palabra humanista, no es algo en contraste con algo religioso, espiritual, cristiano o bíblico, es lo contrario. Y están pidiendo dinero por todos lados, ¿no? Hasta para los perros de la calle, y por favor, es increíble. Y en el contexto de una celebración materialista, nosotros lo entendemos como esta época se dedica a la justificación de la codicia y la avaricia, ¿no? Y la codicia que siempre está deseando más, ¿no? Y mejores cosas, y que nunca se puede satisfacer, que no le deja a nadie satisfecho con lo que tiene. Si tú compraste un televisor hace 6 meses, te van a convencer en los anuncios de que tu televisor ya no, menos su celular, ningún aparato electrónico de tecnología. Si llevas más de 3 meses con el aparatito,
De nada sirve, tienes que deshacerte de tu equipo y comprar otro. Y la codicia, que es idolatría, ¿no? Reduce todas las cosas a nivel material, temporal, y en contra de lo que Cristo dijo de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de cosas que posee. Y en la época navideña todo esto lo toman como si no puedes celebrar la Navidad a menos que puedas aumentar la abundancia de cosas que ya posees o que ya tienes, ¿no? Y yo le decía a mi esposa entre semanas, estábamos hablando yo le estaba preguntando, ¿qué quieres, no? ¿Qué necesitas en esta época, no? En donde muchos, a esto vamos a llegar, el intercambio de regalos, este, y no se le ocurría nada. Y lo mismo con Tomás, nada. Yo estaba con que la lista de cosas que te quieren vender, ¿no? No necesitamos nada, ninguna de estas cosas. Pero en la época navideña te van a convencer de lo contrario y de que si tú no te dedicas a estos gastos extravagantes, a aumentar las deudas, ¿no? Es la peor época para el egoísmo, la mala administración, la mala mayordomía, la gente que es una malísima broma de que van a malgastar su aguinaldo en cuestión de horas o días y se van a preguntar qué pasó con esto, se van a endeudar y todo en base a la idea de que no puedes tener una feliz Navidad si no, bueno, si no puedes gastar mucho dinero, a menos que gastemos muchísimo dinero, vamos a pasar la época deprimidos, emocionalmente sacudidos, ¿no? Tristes, y nuestro bienestar emocional depende de todo lo que vamos a gastar en la época navideña. Y la gente que sale de vacaciones y hacen lo mismo. Y no estamos en contra de que ninguna persona salga de vacaciones por estas fechas. Lo que estamos diciendo es que estas son las cosas y no tiene nada que ver en lo absoluto con la encarnación de Cristo. Cero. Incluso estaba comentando esto con Lisa, le decía, un comentarista estaba diciendo que un recién convertido al cristianismo incluso estaba diciendo, yo no entiendo esto de la Navidad, en donde todo el mundo recibe regalos menos Cristo, ¿no? ¿Cómo es que todo el mundo va a recibir regalos navideños, pero no le van a dar a Cristo nada? En lo que algunos creen que es su cumpleaños, ¿no? ¿Y cómo es esto? Estaba preguntando, en serio, no lo estaba haciendo como broma, estaba preguntando, ¿qué tipo de cosa es esta? En donde todo es para los demás y nada para Dios, ¿no? Y obviamente algunos van a contestar y van a decir, lo que tienes que hacer es entregarte a Dios y darle a Dios, ¿no? Tu corazón. Y esto, claro que sí, pero esto tampoco tiene algo que ver con la Navidad o la encarnación de Cristo. Luego, lo peor de lo peor, ¿no? Es que esta celebración se dedica normalmente a la carnalidad y al libertinaje, en donde las fiestas en la oficina, en los negocios, en la familia, van a terminar en los peores excesos. Y todo está justificado porque es Navidad, ¿no? Y hay más inmoralidad, más borracheras, más pleitos, más incidentes de violencia física, más casos de accidentes en las carreteras y en cualquier contexto, accidentes por todos lados, y los hospitales y las salas de emergencia en todas las ciudades grandes del mundo se llenan de
de personas y todo con este pretexto. En teoría, sí. Y si lo analizamos desde la perspectiva de cómo la Navidad promueve la idolatría en todas sus formas, y la idolatría que comienza en México con las posadas, el trasfondo del culto a lo que ellos llaman el culto dedicado al niño Dios, ¿no? Combinado con la misa, que son en ambos casos, en un contexto bíblico, actos de idolatría que no tienen nada que ver con Cristo, nada que ver con su encarnación, en lo absoluto, no, nada. Estoy diciéndolo, esto es así. Y luego, combinado con el mito en el contexto secular de Santa Claus, y los pequeños, ¿no? Les lavan el cerebro desde chicos en muchos lugares con un concepto de Santa Claus, representa a Dios, pero resulta que Dios es indulgente y débil y indiferente ante la maldad y el pecado, y le tienen a Dios reducido al papel de apapachar a estos niños o bendecir a cada uno de ellos a pesar de su desobediencia, mal comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y este concepto es el concepto que muchísima gente tiene de Dios. Tienen a Dios igualado o casi igual, ¿no? Muy parecido a Santa. Un Dios indulgente, cuyo trabajo número uno es de bendecirme, no importando mi pecado, mi rebeldía, mi desobediencia. Nada de esto entra. Dios tiene la obligación de bendecirme como Santa lo hace cada año con los pequeños. Y así el asunto, ¿no? Y esta mala lista de puntos, ¿no? Es necesario ver, ¿no?, la realidad en todo esto para distinguir, para comprender lo que está pasando en todo esto. Todo lo anterior usando como justificación, ¿no?, la encarnación de nuestro Señor Jesús, cuando ni creen en eso. No le van a rendir verdaderamente obediencia, no le van a obedecer a nuestro Señor Jesús, no le van a buscar, no le van a servir, no le van a amar, no le van a glorificar, no van a hacer nada, no quieren nada que ver con Cristo en la época navideña. Nada, salvo usarlo como un pretexto para todo lo anterior. Así. Entonces, para concluir, la pregunta es, ¿qué hacer con esto? ¿No? La respuesta la vamos a dar ahora en parte y para concluir el día de hoy. Volveremos a discutir en un contexto más bíblico, ¿no? Otros argumentos positivos en relación con esta época. Todo esto es muy negativo, lo entiendo. No quiero echar a perder tu felicidad, a menos que sea mundana. Entonces sí, eso es lo que estoy procurando aquí, para que veamos esto en una forma correcta. Ahora, para concluir, muchas personas no van más allá de lo anterior con el tema, ¿no? Y son los grupos que se oponen el 100% a la época navideña. Pero a pesar de todo lo malo, todo lo anterior, es increíble cómo en la gracia común de Dios la época navideña ha sido usada por Dios para hacer muchísimo bien en el mundo. Y cuando hablamos de la gracia común, esa es la gran doctrina de cómo Dios, primero en su lado negativo, frena la maldad y el pecado. Y es increíble, ¿no? Como un ejemplo, un obispo salió la semana pasada, creo que lo escuchábamos en radio,
no voy a decir, en un programa de radio, estaba rogando a los grupos del crimen organizado, los carteles, en una zona de México, y le estaba pidiendo por lo menos nada de violencia de aquí, desde el día de Guadalupe hasta Reyes, por favor, 3 semanas, ¿no? Y estaba tratando de frenar la maldad y el pecado en estos grupos por estas fechas. Y la gracia común de Dios frena en su providencia, pone límites y restricciones sobre la maldad y el pecado en todo el mundo. De otra manera, el mundo se acabaría en un solo día. Pero también la gracia común promueve el bien, proporcionando a toda la humanidad tremendas bendiciones no merecidas, comenzando con el sol y la lluvia y el buen clima y la cosecha y lo básico, lo necesario para sobrevivir. Y en el aspecto positivo, ¿no?, de este asunto, de igual manera en el aspecto negativo, si tú y yo vamos a hacer caso de esta época, lo tenemos que hacer en este contexto, usando esta época del año como un instrumento en la gracia común de Dios. Y lo vuelvo a decir, frenando la maldad y el pecado en la época navideña en nuestras propias vidas desde un principio y hasta el punto en que sea posible en el círculo en que nos movemos. Frenar la maldad y el pecado, ¿no? Y promover el bien. Las dos cosas. Y en ese sentido, en la gracia común de Dios, esto siempre sucede en alguna medida. Y lo que la época navideña proporciona para nosotros es una tremenda oportunidad providencialmente para hacer el bien en vez del mal. Hacer el bien, motivados correctamente. Y la lista de cosas que podemos hacer es muy larga, ¿no? En la mini lista que voy a repasar aquí, la primera cosa es este asunto de regalos navideños que no son obligatorios en el caso de ninguna persona. No hay nada sobre esto en la Biblia, les vuelvo a decir. Algunos van por el camino de los reyes que le llevaban, pero esto no fue la Navidad al niño Jesús que llevaban los reyes llevan mucho después de lo que es supuestamente la Navidad. Pero mi punto, los regalos navideños que hacen bien, y obviamente aquí estamos hablando del bien espiritual, no simplemente en sentido material. Y folletos, libros, la mejor cosa que podemos hacer con seres queridos, con amigos, regalarles una Biblia, regalarles un libro que les puede servir para el bienestar de sus almas, ¿no? Y esto combinado con nuestro testimonio personal a través de muchas oportunidades podemos dar testimonio. Este folleto que repartimos miles y miles cada año, las malas noticias sobre la Navidad, ¿no? El folleto. Y muchas personas, la única época cuando se prestan para leer algo, aunque sea un folleto de 1 o 2 hojas, ¿no?, es esta época. Y de igual manera, las predicaciones evangelísticas, o especialmente basadas en la enseñanza bíblica sobre la encarnación, la divinidad y obra salvadora de nuestro Señor Jesús, estas predicaciones son una oportunidad extraordinaria para hacer bien a muchas almas, ¿no? Y esto invariablemente sucede. Es sorprendente, ¿no?, que hay personas convertidas en todo el mundo en la época navideña, que hacen caso, ¿no?, de una invitación y escuchan o leen algo y es el medio, el instrumento en el plan y propósito de Dios para que sean convertidas esas personas. De igual manera, la música navideña basada en la Biblia, ¿no?, el Mesías de Händel
y una tremenda lista de himnos basados en la enseñanza bíblica sobre la encarnación de Cristo, la venida de Cristo. Son una tremenda bendición. Y ahora vamos a terminar nuestro estudio de hoy enfatizando lo que vimos aquí en la lectura de Romanos 14, porque este capítulo pone en un contexto nuestro tema. Y hay personas que rechazan por completo todo este asunto de la Navidad, aunque yo supongo que probablemente tú no conozcas a nadie así en este país. Hay que entenderlo, hay personas así en muchos países. Y hay que darles el privilegio y la libertad de hacer eso. Lo que acabamos de ver aquí es, si lo hacen convencidos de estar haciendo lo correcto, God bless you, que Dios te bendiga, ¿no? Es tu libertad en un contexto cristiano de rechazar por completo todo esto. Y es increíble. Esto te va a librar de todo lo anterior, ¿no? No vas a caer en todo lo que sucede al mundo inconverso con el espíritu navideño mundano, ¿no? Y hay otras personas que hacen lo contrario, se dedican a lo contrario, tratando de convertir la Navidad en una celebración verdaderamente cristiana. Esto es otro gran tema. Y hay muchísimas mega iglesias en el primer mundo que hacen escándalos espantosos y gastan hasta millones de dólares en la época navideña. Ponen programas incluso en radio y televisión, todo con el fin de apoderarse de la época y convertir todo el asunto en algo verdaderamente cristiano, ¿no? Agresivamente. Su argumento es que hay que ganar la Navidad para Cristo, hay que recuperarla y usarla para servir y glorificar a Cristo. Y God bless you, que Dios les bendiga si eso es la postura de muchas iglesias o muchos creyentes. Tienen toda la libertad de hacerlo. Pero lo vuelvo a decir, distanciándose de todo lo falso, ¿no? Y lo malo, como vamos a ver en un momento. Y la tercera opción, la que estamos ilustrando aquí, por un lado muchos lo rechazan, por otro lado otros pretenden usarlo a lo máximo. Pero la tercera opción es colocar todo este asunto en el contexto de Romanos 14. Y en Romanos 14 el tema es la libertad cristiana individual y personal en relación con días festivos, en relación con comidas, en relación con bebidas, en relación con celebraciones incluso. Y aquí la libertad de hacer lo que tú quieras con la época navideña es tuya. Esta libertad nadie te la puede quitar. Acabamos de verlo aquí. La libertad cristiana significa que nadie puede legislar, nadie puede imponer, nadie puede prohibir. Yo en lo personal tengo un problema con el vínculo pagano en relación con el árbol navideño. Hay textos en el Antiguo Testamento en donde usaban estos árboles en la adoración pagana, y esto es el origen del árbol de Navidad, ¿no? De esto no hay duda alguna. A mí no me gusta incorporar, a mí me da un shock si entro a un templo, ahí tienen no simplemente algún adorno, sino árboles, ¿no? A un lado del púlpito. Yo me acuerdo de hace años de haber escuchado, cuando estaba en el seminario, un pastor en una iglesia bautista en Springfield, Missouri, se atrevió a predicar todo un sermón
sobre cómo el árbol navideño es un tipo de Cristo, yo estaba mortificado al escucharlo, porque es falso, absurdo, ridículo, hasta se puede llegar al extremo de entenderlo como blasfemar, ¿no? A Dios, argumentando que el árbol navideño simboliza a Cristo. ¿En base a cuál texto bíblico? Ningún texto bíblico, sino textos bíblicos que hablan en contra de algo así. Pero bueno, terminemos con esto. Al colocar este tema, lo que yo estoy diciendo es que este pastor excedió, fue más allá de su libertad cristiana y abusó de sus tradiciones navideñas, falsificando la palabra de Dios incluso en lo que hizo, ¿no? Y en ese momento yo perdí por completo respeto en relación con ese hombre y comencé a verlo como un farsante engañador. Pero vuelvo al punto aquí. La libertad cristiana a nivel individual y personal, ¿no? Es la forma la mejor para tratar con este asunto. Y este pastor estaba violando la libertad cristiana al argumentar así en su sermón. Pero termino con esto. Las reglas en Romanos 14 que gobiernan la libertad cristiana, aquí las voy a enumerar. Primero, si vamos a hacer caso o no, yo voy a decir del 25 de diciembre o la época navideña. Hay que guardarlo o no, como lo dice el versículo 6, para el Señor. Para el Señor, ¿no? Motivados para agradar, honrar, obedecer y glorificar al Señor. Primero. Segundo, no debemos juzgarnos los unos a los otros. Algunos van a decir, no, pero hermano, tú acabas de juzgar a este pastor. Sí, porque este pastor salió de todos los límites de la libertad cristiana usando un argumento sobre adornos navideños que no tiene nada que ver con la encarnación de Cristo. Es un argumento totalmente extrabíblico, fuera por completo de la enseñanza bíblica. Y estaba falsificando la palabra de Dios al hacerlo. Pero aquí estamos hablando a nivel individual y personal, lo que una persona quiere hacer, si quiere tener todo tipo de árboles y adornos, lo que sea, no juzgarnos unos a otros a nivel individual y personal. Si encontramos a este creyente hincándose, yo estaba esperando esto, que se pusiera de rodillas frente al arbolito, este pastor, a condición de que no vayan a ese extremo, pueden hacer lo que quieran con sus adornos, ¿no? Y no juzgarnos unos a otros, como lo dice el versículo 10, porque tendremos que rendir cuentas a Cristo. Y Cristo es el Señor de nuestra conciencia. Y el tercer punto, y eso es lo que yo estoy insinuando con ese pastor, no pecar. Y este es el argumento aquí de principio a fin, ¿no? De no juzguemos más los unos a los otros, antes juzgad que no pongamos tropiezo o escándalo, ¿no? Frente a los hermanos. O como lo dice al final, de tropezar, ofender o debilitar a los hermanos, ¿no? En 21. Y esto es pecar. Y haz lo que quieras a condición de que no peques. Y cuarto, buscar la edificación. Tenemos que terminar. Buscar siempre la edificación mutua. Hay muchísimas cosas buenísimas que tú puedes hacer en relación con la edificación propia y mutua, ¿no? En esta época. Es tremendo. Apartar tiempo, meditar, reflexionar, leer los textos bíblicos, analizar el milagro de milagros, el misterio de misterios, lo que sucedió en la encarnación de nuestro Señor Jesús. Es un tema extraordinario, excelente, que edifica a todos los creyentes. Y quinto, no ser hipócritas, ¿no?
Y bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que hace, con lo que aprueba, con lo que hace. La regla al final del versículo 22 es de no actuar en forma hipócrita en esta época, de hacer un esfuerzo para, si tú vas a dar un regalo navideño, que sea motivado verdaderamente por amor y no simplemente para cumplir, no simplemente de manera hipócrita actuar o decir o participar, no. Estar convencido de estar haciendo lo correcto en tu propio corazón, en tu propia mente y hacerlo. Y luego, la última regla, actuar en base a la fe. La última frase del 23, todo lo que no se lleva a cabo, lo que no procede, lo que no tiene su fuente, su origen en la verdadera fe bíblica, ¿no? Que es un gran tema, ¿no? En donde la fe es el don de Dios, la capacidad de creer, confiar, entregarnos a Él y de actuar en base a su palabra y su verdad. Y lo que no hacemos en base a la fe es pecado. Esto quiere decir que hay muchas cosas que tú y yo no vamos a poder hacerlas en esta época porque no están basadas en la fe. Así. Y tú tienes que analizarlo y actuar en base a estas reglas en tu propia vida, en tu propia familia, en tu propio hogar. Y los varones en este asunto, las cabezas de familia, tienen la última palabra en sus familias, créanme, ¿no? Esto es así. No es lo que quieren hacer los hijos, no es lo que dice tu pareja, tu esposa, no. Son los hombres que tienen la última palabra en este asunto. Y esto no es legalismo, sino es Biblia, es la fe. Lo que vamos a hacer aquí en relación con cualquier época, cuanto más la época navideña, cuánto vamos a gastar o no, qué vamos a hacer o no, a dónde vamos a ir o no, todo el asunto, ¿no? Es un tema de libertad cristiana, sí, pero en el contexto de tu familia, no, lo que estoy diciendo es, si tú estás peleando sobre este asunto en tu propia familia, con tus hijos o con tu pareja, estás cometiendo un pecado. Es un pecado redondo ahí en donde no debe haber pleito sobre eso. Debemos hacer lo que en base a la fe, ¿no? En base a nuestra conciencia de estar haciendo lo correcto, lo que queremos y Dios nos permite hacer.